Yo creo que el gobierno de Pierluisi lo ve como una herramienta más dentro de otras herramientas, pero que nadie se confunda. Y yo he hablado con algunos de ellos, no con todos. Tienes un grupo de gente de alto nivel de ingreso que están empezando a decir, oye, a mí me gusta esto, yo no quisiera que esto termine. Y están dispuestos a meter dinero en cabildeo para proteger ese régimen. ¿Y en qué consiste eso? Pues que no venga la estadidad, porque la estadidad implicaría automáticamente o en una transición el fin de ese privilegio, porque la estadidad, como tú sabes, la admisión de Puerto Rico como Estado implica la igualdad de condiciones en el pago de impuestos de todos los estados y de Puerto Rico también. Y siempre he dicho, y perdona que me extienda en esto, pero siempre he dicho, Jay, que es un reclamo legítimo de democracia decir, yo quiero la estadidad para aportar a la República de los Estados Unidos y ser un miembro en igualdad, pero nadie puede decir, sí, yo quiero estar en el club, pero no voy a pagar la membresía. No, no, esa no te la va a permitir, la Constitución no te la permite. Así es que esta ley es contraria y tienes miles de millonarios dispuestos ahora a defender esa ley contra la posibilidad de la estadidad. Eso es un problema político. Eso es un problema Y, político. y por tanto, de hecho, se plantea que ese grupo va a hacer un PAC para ayudar candidatos en Puerto Rico y que en parte eso es lo que está buscando Tatito, ¿verdad? Para poder correr para la alcaldía de Dorado. Eso, ¿verdad? Es lo que se alega, que estos grupos van a aportar mucho dinero a ¿verdad? Las campañas políticas en el país. Yo tengo que plantearte, Carlos, que de nuevo, a mí lo que más interesante me parece de esto es cómo Nidia Velázquez se ha convertido ahora en una figura en contra de Lela, porque esta es una de las pocas cosas que le quedan, la llamada autonomía fiscal, donde el ELA, el Estado Libre Asociado, puede tener sus propias reglas contributivas que un Estado no puede tener. O sea, un Estado no puede decirle a los norteamericanos, vente para acá para que no pagues impuestos federales. Ningún Estado puede hacer eso. Solamente lo puede hacer un territorio. Y un territorio porque el gobierno federal autorizó, en el caso de Puerto Rico, no pagar impuestos federales como parte Así del es. acuerdo de que, porque recuerde que Puerto Rico, usted tenía que pagar impuestos federales aquí. Es que el Congreso nos eximió por una ley federal de pagar impuestos federales porque se planteaba que si tú pagabas impuestos, pues ibas en camino hacia la estadidad. O sea, eras un territorio por incorporarse. Y eso fue un argumento que usó en aquellos momentos con Alaska y Hawái, que terminaron siendo estados. Eso fue hace mucho tiempo y no, sí. Dicho sea de paso, añado a eso que todo territorio incorporado ha pagado impuestos federales, porque es una manera de empezar a pagar la membresía del club al que vas a pertenecer, que es a los Estados Unidos. Y Aquí honestamente, cuando, sí, ¿no? Y sí, honestamente, Carlos, tiene todo el sentido del mundo. O sea, tú vas a formar parte del club, tienes que pagar conforme a la membresía que cuesta del club. Lo cierto es que se ha planteado que para Puerto Rico, pues perdería básicamente la base contributiva de los, o sea, porque mucha gente dice, no, es que yo no pagaría impuestos federales si Puerto Rico fuera Estado, ¿no? Tú no, porque ganas menos de 40, 50 mil pesos. Pero, y ahí pues obviamente se te reintegraría gran parte ¿verdad? Lo que tú te ganas. Pero las empresas a las que tú vayas van a pagar. O sea, la farmacia a la que tú vayas a buscar va a pagar. El profesional de la salud, médico, doctor, va a pagar. va a pagar el abogado, va a pagar el farmacéutico. O sea, así que, de nuevo, quizás tú no vas a pagar directamente, pero indirectamente a través de todos los comercios y a través de todos los servicios que tú recibas, vas a tener que pagar impuestos, porque esos impuestos te los van a pasar a ti como parte del costo de hacer negocios. Así que sí va a haber un aumento considerable en impuestos y además, Carlos, y esta es la parte para mí más peligrosa, que nunca se discute cuando se discute este tema. En los acuerdos de la deuda, Carlos, se ignoró la deuda y no podemos bajar los impuestos. O sea, lo que hacen los estados cuando se fueron convirtiendo en estados fue que bajaron sus impuestos para que los impuestos de la estadidad al entrar, pues no fueran tan duros. ¿Qué pasa? Que cuando tú te vuelves estado y los impuestos de Puerto Rico están ya altos, los de la estadidad suban, no vas a poder bajar los locales porque son pignorados en la deuda federal y están pignorados, perdón, por el Tribunal Federal para pagar la deuda de Puerto Rico. Así que no es como que yo mañana, salvo que logre que el gobierno federal me pague la deuda que tenemos ahí pendiente, que hasta ahora el gobierno federal ha dicho que ni un minuto de break. Eh, la verdad es que tendríamos la deuda de Cofina, la deuda de GEO, la deuda de carretera, la deuda de energía eléctrica,
Por tanto, los impuestos como están hoy no podrías bajarlos y además los impuestos federales. Y en eso yo siento que los estadistas, amigos estadistas, no lo discuten. Y así cualquiera, ¿verdad? Discutir la parte buena de la estadidad, de la paridad en fondos Medicare, paridad en fondos Medicaid, paridad en ingresos, etcétera. Y la parte de las obligaciones, no vamos a discutir porque vamos, o sea, tanto el ELA tiene partes negativas, como por ejemplo tú no puedes tener congresistas y no puedes estar, ¿verdad?, repartiendo y no tener equidad en fondos, como la independencia tendrías que pagar impuestos federales los norteamericanos que viven aquí, esa es la verdad, y además en la independencia pues no tienen los fondos federales, y además entonces la estadidad pues también hay que discutir esa parte, la parte de la estadidad, o sea, todos tienen un ángulo bueno y un ángulo malo, pero esa parte no se discute. Y de hecho, te voy a decir que ese cambio en la estrategia del movimiento estadista, ese cambio realmente con quien vino más fuertemente fue con Carlos Romero, y a partir de Carlos Romero Barceló, que fue un líder importante del movimiento de admisión de Puerto Rico como Estado, Carlos Romero, que era demócrata, empezó a decir abiertamente que la estadidad es para los pobres. La estadidad es una medida de salvación social para la clase menos privilegiada. En el tiempo de Ferré, eso no era así. Ferré era de la escuela que nosotros íbamos a ser Estado para ser contribuyentes, ¿verdad? Honorablemente a la República y a la Unión de los Estados Unidos. Y por eso Ferré, interesantemente, Ferré apoyaba las 936. Porque él decía, yo quiero demostrar que aquí hay capacidad de crecimiento económico al máximo dentro del ELA. Era una especie de versión del marxismo. El marxismo era el capitalismo extremo lleva a la sociedad marxista. Pues Ferré decía, el ELA extremo, el ELA en esteroides, lleva a la estadidad naturalmente. Pero esa estrategia luego, a partir de Romero y Pedro Rosselló, cambió radicalmente y se volvió en, no, hay que quitarle todas las herramientas al ELA para que crezca la desesperación o la necesidad de depender de los federales a tal punto que aquí todo el mundo va a querer ser estadista porque depende de esa ayuda. El problema es que eso te funciona para llegar, si es que funciona, para llegar votos, pero no funciona para vender en Washington que Puerto Rico está listo para ser un estado que produzca y que contribuya a la Unión. Y esa es la ironía. Por eso cuando se habla de la estadidad aquí como algo inminente, y yo digo, mira, perfecto, pero cuando vas allá el discurso se modula. ¿Por qué se modula? Porque la gente dice, pero ven acá, la estadidad requiere pagar impuestos federales, sí. Ya tú tienes unos impuestos locales altísimos. En Puerto Rico son el impuesto local proporcionalmente más alto de todos los Estados Unidos, porque como no pagas impuesto federal, tú tendrías que cortar el gobierno de Puerto Rico todavía a más de la mitad para siquiera poder tener algún tipo de impuesto local razonable, repagar la deuda y entonces permitir que el ciudadano pueda pagar los impuestos federales. O sea, esto se ha discutido, esto no es nuevo, y a mí tengo mucho respeto por los que abogan por la admisión de Puerto Rico como Estado, que dicen, sí, ese es el precio que yo voy a pagar, porque yo lo que quiero es democracia y plena participación en el país que me gobierna, que es Estados Unidos, y así es como lo vamos a hacer. Ah, pues perfecto, pero digámoslo abiertamente. Hay que decir las cosas, ¿verdad?, como son realmente.